Buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta nueva sobremesa. Siendo aproximadamente las 14 horas, aún no hay resoluciones en cuanto a la lista de candidatos en ninguno de los frentes más importantes que tiene la provincia. Es el Frente Cambiemos, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Y cuando digo el Frente para la Victoria, me refiero al Frente para la Victoria que tiene sus oficinas en el Howard Johnson, donde ahí en realidad es muy difícil describir los que están discutiendo, porque están discutiendo qué espacios de poder internos van a ocupar aquellos mismos que dejaron a la provincia de Jujuy en un estado de postración absoluta. Me refiero a los Fellner, me refiero a los Genefes, me refiero a los Rivarola. Hasta el momento Genefes, por ejemplo, discutía a ver cómo hacía para ocupar distintos espacios de poder, con gente muy propia, inclusive con la posibilidad hasta que su hijo integre una lista de candidatos una vez que Rolando Pascual Ficoseco renuncie a su banca de diputados en la eventualidad de que sea electo. Es muy raro lo que discute esta gente. Uno pensaba que podía llegar a discutir proyectos para Jujuy, hacer un mea culpa, pararse en la Plaza Belgrano y pedir por lo menos perdón por todo el daño que hicieron. Sin embargo, nada de esto está sucediendo. Están discutiendo pequeños pedazos de poder interno, que obviamente es la única manera que tienen de preservar negocios personales y espacios no muy santos para fines tampoco no muy santos. En el Frente Cambiemos, ¿cómo está la situación? Está confirmado que Alberto Bernis va a ser el primer candidato a diputado provincial. Está confirmada la presencia de María Eugenia Nieva, está confirmada la presencia de Fabián Tejerina y me están diciendo que también está confirmada la presencia de Martín Berardi, el hombre del PRO. No sabemos exactamente en qué lugar de la lista, pero ahí van a estar. Van a aparecer algunos ministros también en esta lista, si bien es cierto que no trascendieron nombres, pero uno que viene sonando hace mucho tiempo de que va a la Cámara de Diputados es Carlos Oehler. También se habla de María Inés Igarán, pero todo esto está en el marco de la especulación. En cuanto al Frente Renovador, el único nombre asegurado, por lo menos hasta esta hora, es el de Susana Aquín, que iría aparentemente en segundo lugar. En cuanto al primero, hay muchos nombres dando vuelta. Ayer hacíamos mención de uno de los nombres que circulaba, era el de Carlos Daniel Snopek. También se habla del empresario Enrique Roca. Por estas horas, las conversaciones, las negociaciones van a estar al rojo vivo, así que seguramente todos los frentes electorales van a estar llegando a la sede judicial minutos antes de las 0 a fin de poder presentar las listas. Cuando hablábamos del Frente para la Victoria, este que tiene su sede en el Howard Johnson, hablábamos de la herencia. Bueno, y sobre la herencia es un punto que vamos a charlar ahora, porque en esta sobremesa nos va a acompañar Alejandro Nieva, quien es auditor general de la Nación. Una brevísima pausa y ya conversamos con Nieva. Alejandro Nieva, muchísimas gracias por estar en esta sobremesa. Por favor, gracias a vos. Viene del homenaje a su papá. Así es. A don Próspero Nieva. A don Próspero, en la legislatura, una muy linda iniciativa de la legislatura, del presidente de la legislatura, Carlos Aquín, que reconoce a los hombres de la política con trayectoria. Creo que este es el segundo homenaje que se hace y en este caso se hizo en la persona de Próspero, de mi padre. A Cabana fue la anterior. Cabana, ¿no? Fue la anterior. Sí. Bueno, la verdad muy lindo, emotivo, un hermoso clima, gente de los afectos, no solo de la familia, de la política, de tantos años, un emocionante y pícaro discurso de Próspero, digamos, sus palabras siempre tienen algo para enseñarnos. Creo que una reflexión muy interesante esto de que él valoró muchísimo el hecho de que desde el peronismo se promueva un reconocimiento a su figura. Es cierto, Próspero Nieva tiene
me comprende las generales de la ley, porque soy su hijo, pero de alguna manera creo que a nadie escapa de que él ha tenido mucho que ver con todo el proceso de recuperación de la democracia, la lucha contra la dictadura en su momento, junto a Alfonsín haber sido de los creadores de Renovación y Cambio, protagonista del primer parlamento argentino en la recuperación de la democracia, y luego siendo el hombre fuerte de la provincia, abriendo las puertas para que los jóvenes de entonces hayamos podido hacernos cargo del partido y hoy ver esos frutos con Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, a quien considera también, siempre lo dice, un poco también su hijo político. Yo me pongo un poco celoso cuando dice esas cosas, pero bueno, estuvo muy lindo. Me voy a tomar de algunas cosas que usted planteaba de que eran los protagonistas de recuperar la democracia, de volver a poner las instituciones al servicio de la gente. Me da la sensación que después, y ahora lo involucro también en su rol de auditor general de la Nación, que después de 12 años de kirchnerismo, las instituciones de la República han sufrido una degradación absoluta. Creo que eso forma parte de la herencia, ¿no? Sí, forma parte de la herencia. Yo el otro día les comentaba que voy a presentar un libro aquí en Jujuy, también en Buenos Aires, en el Congreso, en donde hago un resumen de las observaciones de la Auditoría General de la Nación en lo que hace a todas las irregularidades en las contrataciones del Estado de los 8 años de gestión de Cristina, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner. Eso ya es una herencia pesadísima, porque todo eso implicó, digamos, el desvío de fondos públicos, el derroche de recursos que se fueron a parar a bolsillos privados, se ejecutaron de manera ineficiente, pero además como la gran oportunidad perdida por el país. Ayer leí un informe que decía de que en el año 2011 los ingresos por exportaciones fueron del orden de los 110.000 millones de dólares. La plata que ingresó al país, los dólares que ingresaban al país, lamentablemente no se aprovecharon para potenciar nuestra economía, para que podamos sacar o hacer que salgan de la pobreza millones de argentinos. La tasa de pobreza que dejó la herencia de la gestión kirchnerista también ha sido tremenda. Usted habla del país, ¿no? Y si esto lo traspolamos a Jujuy, la situación es exactamente similar. Sí. 53% de pobres dejó Eduardo Fellner el 10 de diciembre del 2015. Sí, tremendo. Lo que hicieron con el país y lo que hicieron con la provincia es realmente para llorar, porque tuvimos una oportunidad enorme, tremenda. Otros países de América y del mundo en esos años que fueron años muy propicios para países como la Argentina, porque lo que aumentaron el precio de los productos que exportábamos y demás, hacían de que tuviéramos una gran oportunidad. Bueno, hay que ver lo que pasó con Perú. Perú creció, lo mismo ocurrió con Chile, ¿no? País floreciente. El mismo Bolivia. Bolivia. Ayer veían en una pizarra el precio del peso boliviano con respecto al nuestro, ya está en casi 2 pesos, ¿no? Entonces, esa mega obra que está haciendo Bolivia, ¿no? El gasoducto de la Media Luna, que le llaman. Bueno, que es el gasoducto más grande que hay en Latinoamérica. No, lo de Bolivia es increíble, porque más allá de que podamos discutir el perfil de Evo y demás, en lo que ha sido muy serio en la recuperación de la economía, y ha aprovechado la situación del país sin haber hecho locuras. Locuras se hicieron en nuestro país en muchos aspectos. La obra pública que debía hacerse se hacía sin planificación. Nosotros tenemos acá en Jujuy ejemplos muy concretos, ¿no? De cómo se hacía obra pública, pero que al hacerse sin planificación costaba mucho más de lo que debía pagarse por esa obra pública. A esa obra pública, que inicialmente tenía un determinado costo, luego se le sumaban adicionales que se hacían o se contrataban sin licitación pública, con lo cual ese valor inicial se multiplicaba. Uno de los casos es el tramo Jujuy-Yala. Jujuy, digamos, San Salvador-Yala,
Y el otro, bueno, la vieja obra del acceso sur, el acceso sur todavía, que costó fortunas, pero todavía estamos viviendo los problemas de la falta de planificación y la falta de realización de estudios de manera correcta. En esa obra, permítame, sí, cuando se inauguró y la inaugura Walter Basilio Barrio Nuevo, dice, con esta obra Jujuy entra al siglo XXI, dijo. Bueno, lo mismo vi cuando, me acuerdo cuando en su momento inauguraron un rulero que había ahí en la terminal, hay como una especie de monolito, costó como 5, no sé, en esa época como $5 millones, no sé cuánto. Se hizo la terminal y cuando se hizo no estaban previstos los accesos, tuvieron que después ponerse a pensar cómo eran los accesos y todavía hoy están viendo de qué manera se resuelve el acceso para la gente que llega desde la autopista, ¿no? Porque hoy tienen que dar una tremenda vuelta. Entonces, ese es el problema que vimos, pero no solo acá en Jujuy, lo vimos en todo el país. Vimos que se planificaba o no se planificaba adecuadamente la obra pública y esto generaba mayores costos. El abuso con los adelantos financieros de obras que se empezaban y nunca se terminaban, porque la empresa finalmente se declaraba en quiebra, se iba, no se hacía la obra. De esto, un montón. El tema de la problemática de la vivienda, bueno, el otro día lo hablábamos en la radio con ustedes. Nosotros auditamos Sueños Compartidos. Sueños Compartidos era el programa que tenía la Fundación de Eve de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo, con la cual también se construían viviendas y se hacían en la provincia de Buenos Aires, en distintos municipios, Tigre, Seiza, en Santiago del Estero, en el Chaco, en el propio Rosario. Bueno, ¿qué era la lógica? ¿Privatizar el rol del Estado? Sí, yo creo que ahí hubo una decisión de delegar en organizaciones y allí venía el primer problema, ¿no? Que esas organizaciones no rendían cuentas y desde el Estado no se exigía la rendición de cuentas. Entonces pasó lo que pasó, que en el caso de los Joclener y de Eve de Bonafini con la Fundación Madre de Plaza de Mayo en Sueños Compartidos, la plata, en vez de, nosotros esto lo auditamos y hay un informe que está en internet, la plata que iba para la construcción de viviendas, detectamos que había pagos a empresas que no tenían nada que ver con la construcción, empresas agropecuarias y de otro tipo. Y de ahí surgen los yates, los aviones, los departamentos, el de la hija de Bonafini. Bueno, pero eso no es nada. Detectamos también allí esta metodología de emitir cheques de hasta 50.000 pesos para sacar en efectivo los fondos que eran girados a la fundación. Lo mismo que se hacía acá con la Tupac Amaru, porque tenemos otro informe sobre el programa de 45 de construcción de viviendas por cooperativas, en este caso de Milagro Salas y la Tupac Amaru, que hacían lo mismo, o sea, sacaban la plata en efectivo, con lo cual después hacían cualquier cosa, ¿no? Desde llenarnos las ciudades en las campañas, acordate que no había poste, no había calle, no había nada donde no estén pegados los afiches y las cosas de la Tupac, a los vehículos, a los autos de alta gama que veíamos circular en ese tiempo en manos de toda la gente de la Tupac, hasta, bueno, propiedades por todas partes, dineros públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas que no se hacían como corresponde, mala calidad en la construcción de las viviendas, pero no solo eso, el fiscal anticorrupción Millón hizo un trabajo extraordinario para detectar la falta de las viviendas y detectó que faltan 2.000 viviendas. Ahora, no existía Milagro Salas sin Eduardo Fellner. Bueno, por supuesto, no existía... Sin Fellner, sin Genefe... sin toda la gente, y sin también, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner en su momento, Alicia Kirchner. Por eso cuando vos hablabas el tema de la herencia, es muy importante hablar de esto, muy importante plantearlo ahora, porque además la gente tiene que votar. Y creo que el pueblo argentino tiene que convalidar la necesidad de superar la famosa grieta, tiene que convalidar lo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde el gobierno,
para sacar al país adelante, digámoslo. Nosotros estábamos envueltos en una cosa tan tremenda, Timerman con los arreglos con Irán, el apoyo a Maduro en Venezuela, ¿viste? ¿Qué tipo de país queríamos? De todo eso hay que salir, y este gobierno, yo soy auditor y voy a controlar al gobierno, obviamente, y en esa tarea voy a ser muy objetivo, pero creo que, bueno, como ciudadano, miembro de la Unión Cívica Radical, además, que es el partido que forma parte del gobierno y de Cambiemos, creo que hay un desafío muy grande del pueblo argentino y que tiene que ver con esto de decir, bueno, a ver, vamos a convalidar, vamos a apoyar a este gobierno que está intentando sacarnos de ese pozo en donde nos habían metido, o vamos a apostar de nuevo a toda esta situación de regreso que implica el pasado que representa Cristina. Cuando uno ve los nombres que están dando vuelta aquí en la provincia, y a nivel nacional también, de aquellos que quieren volver o quieren ocupar cargos legislativos, cuando yo leía los eventuales candidatos del Frente para la Victoria, yo veía los nombres que están ahí y se me venía a la memoria el 10 de diciembre del 2015, donde había una imagen por demás elocuente y hasta paradójica. Se iban unos señores que habían dejado una provincia con el 53% de pobres, una provincia absolutamente empobrecida, pero quienes se iban eran, muy entre comillas, prósperos empresarios. Sí. O sea, una provincia empobrecida y una dirigencia... Y funcionarios ricos. Muy ricos. Fíjate, pero además, ¿qué pasaba? En esta provincia no había declaración jurada de funcionario público. O sea, los jujeños no pudimos saber con cuánta plata entró un funcionario en la gestión de Fellner, del justicialismo en todos estos años, y con cuánta plata se fue. Y resulta que entraron en muchos casos con una mano atrás y otra adelante, y se fueron como ricos empresarios. Entonces, esto cambió. Hoy tenemos el gobierno de la provincia, el gobernador Morales dijo, esto no va más, y hoy tenemos declaraciones juradas de los funcionarios, así como tienen que hacer la declaración a la AFIP, que todos tenemos la obligación de hacer, así los funcionarios tienen que hacer también una declaración, y esta debe ser pública. Y esto es muy importante. Es cierto, yo creo que el pueblo jujeño tiene muy presente de que ha habido un cambio enorme, que lo que estamos viviendo como provincia hoy, con proyectos hacia futuro, el litio, el desarrollo del litio, pero no el desarrollo solamente de sacar el litio y vender el litio, sino que este gobernador está buscando inversiones para que acá hagamos baterías de litio, para que vengan, para que haya inversiones, el tema de la energía solar, tener que va a empezar en muy poco tiempo la construcción de un parque solar de 300 megavatios donde vamos a empezar a tener regalías en la provincia de Jujuy, para dejar de pedir préstamos, porque en verdad nos dejaron una provincia quebrada también, una provincia donde entre lo que gastamos y lo que ingresa hay una brecha, es decir, no nos alcanza. Entonces, este Jujuy que está avanzando, el desarrollo del turismo, hoy hay una política en serio de la provincia para ubicarnos, para colocarnos en un mejor lugar en el contexto nacional. Ese respeto que se tiene hacia este gobernador. Morales es un gobernador estrella. Morales lo respetan en el PRO, en el Congreso, en el país, es una persona que es muy escuchada. Primero por lo que hizo, pero ahora va a fue. tener que mostrar gestión. Pero la está mostrando. Y acá yo, permíteme, una opinión obviamente muy personal, creo que el gobierno tiene serios problemas de gestión, de administración. Y me voy a remitir al discurso de Gerardo Morales el día de las PASOs en el Hotel Palace, cuando él sale a respaldar su gabinete. Dice, es mentira eso de que yo ando a 100 kilómetros por hora y el otro. ¿Sabe a qué me hizo acordar? Cuando viene una comisión directiva de un club y dice, yo le doy todo el respaldo al director técnico, tiene todo nuestro apoyo. No, es una imagen parecida. Yo creo que, veamos, tenés que pensar lo siguiente. Él tiene que apoyar, porque es cierto, él no podría solo. Y en verdad la provincia está haciendo un mejor gobierno. Hoy tenemos, por ejemplo,
la transparencia en el acceso a la vivienda. Hay sorteos para la construcción de... y por libre demanda, que no es por menor. libre demanda. Es decir, esto no existía. Antes había que acomodarse con el partido de gobierno para conseguir una vivienda. Hoy hay la gente que está anotada, que va, que hace el trámite como corresponde, se hace un sorteo y conforme a las reglas, que como debe funcionar cualquier sistema democrático, se va a acceder a la vivienda. Y eso, Gerardo, digamos, eso es lo que pensamos desde la Unión Cívica Radical, lo que hemos pensado siempre, desde la alianza de gobierno, desde el frente con el que estamos gobernando, pero hay gente que la tiene que llevar a la práctica. Obviamente, como en todo equipo, viste que cuando juega la selección o cuando un equipo a uno lo califican con un 10, a otro con un 6 o con un 4, algunos anda con un 3. Bueno, en cualquier equipo pasa eso. Pero en general creo que hay un gobierno que está marcando la diferencia, una diferencia enorme, notable con lo que teníamos antes. Ahora estamos como vos hablabas al principio, va a haber elecciones, puede ser que haya algunos cambios, seguramente va a haber cambios en el gabinete después de las elecciones, y esa será la oportunidad para que se ajusten algunos tornillos, pero creo que lo que ya se está haciendo en Jujuy, en la provincia de Jujuy, desde este gobierno es realmente enorme y diferente. ¿Cuáles son los temas centrales que la Auditoría General de la Nación ha trabajado en referencia a la provincia de Jujuy y a los 12 años de cristianismo? Yo te comentaba que hemos auditado programas de construcción de viviendas que han sido muy importantes, porque ahí ya anticipamos todo lo que después estalló cuando vimos. Nosotros también hicimos la auditoría de corte, ¿te acuerdas? Claro. Cuando asume pedida por el nuevo gobierno. Claro, Gerardo nos pide que hagamos esa auditoría de corte. Entonces, venimos, antes de que asuma, vinieron más de 20 personas de la Auditoría General de la Nación, 2 gerencias, y se instalaron en distintos organismos, uno fue el IBUJ, otro, y allí fíjate que se confirmó o se pudo constatar, por ejemplo, el saqueo que se había hecho en el IBUJ en los últimos días con la plata, por la cual hay una causa donde también está imputada o está con prisión preventiva milagrosada. Nosotros hemos hecho un muy buen trabajo ahí en esa auditoría, que creo que le ha sido muy útil al gobierno de la provincia. También en esa causa también está Fellner, ¿no es cierto? En esa causa, no sé si está Fellner, no, en esa creo que están los funcionarios el Fellner creo que está en la mega causa. En esa causa están los exfuncionarios del IBUJ, me parece. No la conozco, no he tenido acceso a la causa. Pero bueno, estamos haciendo una auditoría del PAMI, del PAMI Jujuy, de la UGL Jujuy, por todas las denuncias que se venían haciendo también de la administración Arnau. De la administración Arnau. Hicimos la auditoría, una auditoría importante de la Universidad de Jujuy, y en este momento estamos trabajando en una auditoría de Vialidad Nacional, de programa de construcción de rutas, en donde está incluida la autopista Jujuy-Yala. Ahora, acá hay algunos temas pendientes. Por ejemplo, ¿cómo se audita el dinero que llegaba del Ministerio de Educación de la Nación para escuelas de la provincia y que nunca llegaban a las provincias? Ejemplo, 6 millones la escuela del Piquete, 4 tornos la técnica de la Quiaca, y que nunca llegó. Bueno, ahí hay que ver. Eso es Tequi, es Gelmeti. Bueno, nosotros hemos hecho algunas auditorías de programas de construcción de viviendas, de escuelas y de refacción de escuelas. Lo que era antes el programa 600, creo que eran 600 escuelas, 800 escuelas, no me acuerdo. Pero hay un programa de construcción de escuelas en donde vimos también problemas serios de calidad constructiva, de falta de planificación. Vimos, de hecho, una escuela en Palpalá que era un desastre, construida con ese procedimiento. Estos otros recursos hay que ver cómo ingresan, porque a veces son transferencias del Tesoro directamente al Ministerio de la provincia, que es el que tiene que ejecutar y luego rendir cuentas. Sobre eso nosotros no hemos auditado. ¿Hay posibilidades que se avance en eso o no? Depende. ¿Quién lo tiene que pedir? Depende de que sea un programa nacional que, que no sea un programa que ejecuta la provincia directamente, porque si es así, la plata se deriva a la tesorería de la provincia y luego se ejecuta y las cuentas deben rendirse de acuerdo a la legislación local. Tribunal de Cuentas de la provincia. Tribunal de Cuentas. Alejandro, ¿qué perfil cree usted que tiene que tener la lista de diputados que en horas van a presentar ante la justicia electoral?
Yo creo que tiene que ser una combinación entre la experiencia, porque hoy somos gobierno, entonces la experiencia de quienes ya conocen los manejos, porque vos sabés que estás en un cuerpo colectivo, donde es muy importante el cómo se maneja un proyecto, en este caso van a ser los proyectos del Ejecutivo. Entonces, por eso me parece que Piqui Berni debe ser el presidente, seguirá siendo el presidente del bloque y debe encabezar esa lista. Pero luego, más allá de que hay legisladores que han estado, que están venciendo sus mandatos, que deberían continuar, creo que debería, y esta me parece que es la idea del gobernador también, sumar gente joven, gente nueva, generar el acceso a hombres que impliquen de alguna manera también una apuesta al futuro, porque ahí van a ir a trabajar por la provincia, a mejorar el funcionamiento de la legislatura y a prepararse además, porque nosotros nos estamos poniendo viejos y es necesario que haya recambios también en la política. Lo que yo decía al principio, o cuando vos me preguntabas por el homenaje de Próspero, creo que hay algo, una de las cosas que siempre le reconocemos, lo reconoce Gerardo en el libro de Memorias de Próspero, y lo decimos siempre, que él ha sido muy generoso y muy sabio cuando, siendo él joven, porque era más chico de lo que soy yo ahora, cuando nos dejó el partido a nosotros para que tomemos la posta y avancemos. Entonces, esa sabiduría de saber abrir la puerta, encontrar gente, hombres jóvenes que tengan más ganas, que tengan nuevos ímpetus, me parece que ese debe ser también nuestro aprendizaje de lo que hicimos y de lo que fuimos para encarar el futuro que se viene. Y formar nuevos dirigentes. Alejandro Nieva, muchísimas gracias por haber estado en esta sobremesa. Gracias a ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y será Dios mediante hasta el lunes, cuando a las 14, ya con todas las listas presentadas, hagamos otra sobremesa acá, en Canal 2. Chao.